compromisos son deudas. Hace algún tiempo en este consejo de redacción les contamos que estábamos intentando agendar una conversación con el escritor español Félix Torán y llegó el momento. De hecho, ayer con el apoyo de Andrés Candela hicimos un anticipo, un avance de la conversación. Nos place mucho a las 8 de la mañana, 20 minutos, poder conversar con Félix Torán, ingeniero, científico, integrante de la Agencia Espacial Europea, pero además orador, motivador, generador de superación personal, muy reconocido en Europa y en Estados Unidos. Félix, un abrazo, buenos días, buenas tardes para ustedes y qué bueno tenerlo en Teleantioquia, qué bueno esta conversación. ¿Cómo está? Muchas gracias, es un verdadero placer poder charlar con vosotros y un honor de verdad estar en vuestro programa. ¿Primera vez en la televisión colombiana? ¿Primera vez en la televisión suramericana o ya ha compartido otros espacios de conversación en los medios de Latinoamérica? En Latinoamérica, sí. En Suramérica podría decir que es la primera vez. He estado muchas veces en México, Guatemala, Estados Unidos, pero en Sudamérica no, la verdad es la primera vez. Bueno, entonces para nosotros es un orgullo que se dé esta primera oportunidad y que a partir de esta vengan muchas más, no solo con nosotros, sino con otros medios suramericanos. 8:21. Y la verdad es que todo este proceso se da además a instancias de nuestro colega y compañero Andrés Candela, quienes saben ustedes todos los viernes nos ofrece una hoja de velocidad, una videocolumna de opinión, que hoy utiliza su espacio, el espacio de la hoja de velocidad, para contarnos de Félix Torán, para presentarnos a Félix, que la hoja de velocidad sea el punto de partida para esta conversación. Andrés Candela. Hace poco me preguntaron si mi obra estaba influenciada por la religión. No, aunque reconozco que tiene pasajes y personajes del acervo cultural religioso, pero sin intenciones evangelizadoras. No tengo la paciencia para señalar el camino al cielo. La novela que escribo actualmente, digamos, son las lacerantes inquietudes del hombre y su íntima necesidad espiritual. Un asunto atemporal, y en esa búsqueda de información, terreno en el cual sobran los bufones y charlatanes, he ido encontrando respuestas puntuales en el discurso científico y espiritual de Félix Torán. Y lo que nunca jamás hago es mezclar la ciencia y la espiritualidad. El conocimiento espiritual también sigue su propio método. Es un método científico también, solo que no es una ciencia externa, ¿no?, como la que estamos acostumbrados, que utiliza la observación, el intelecto, la razón, hipótesis y demás. Es parecido en ese sentido. Simplemente que en lugar de utilizar los sentidos externos y el intelecto, utiliza sobre todo los sentidos internos. Yo lo primero que hago cuando explico mis libros es decir, no son dogmáticos. Yo no le digo a nadie lo que tiene que creer. Félix Torán, Valencia, 1973. Doctorado en Ingeniería Electrónica con mención Doctor Europeus. Desde el 2000 trabaja como ingeniero en la Agencia Espacial Europea y, de manera alterna, Félix es también autor de 20 libros cuya temática. Antes de continuar con la presentación de Félix, haremos el siguiente paréntesis sobre el síndrome o efecto de Dunning-Kruger. Personas con escasos conocimientos y creen saber más de los temas que en realidad conocen y dominan. La denominada o conocida comunidad intelectual. Concepto o término demasiado borroso. La comunidad intelectual, la cual debería dar ejemplo de tolerancia, se ha caracterizado también por sus afiladas críticas al género editorial del crecimiento personal y la espiritualidad. Sus críticas pululan en artículos, declaraciones, frases, a tal punto que a muchas personas les avergüenza reconocer o revelar que leen este tipo de libros. Sin embargo, Félix Torán, cuya formación y doctorado es en el campo científico, establece las fronteras que se deben conocer y respetar en cada uno de estos campos. A la espiritualidad no solamente se llega por la vía mística, pero esa práctica no es suficiente. Hay que complementarlo con el estudio. Su discurso e investigaciones sobre la espiritualidad tiene lo esencial cuando se busca información y seriedad en estos temas. Paz, una voz pausada, segura, un discurso que no es en
lo absoluto el de un charlatán con intenciones de embaucar. Luego, algo cambia en su rostro. Félix habla del niño curioso que él fue. Ese niño introvertido y tímido regresa con incansables preguntas que nutren de trabajo la existencia de Félix, y él, con voz pausada y segura, comparten sus libros e investigaciones para todo aquel con curiosidad y criterio. Dice el apócrifo: corta un trozo de madera y ahí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás. Quien descubra el significado de estas palabras no experimentará la muerte. No sientan vergüenza por creer y manifestar. Remuevan dogmas, y si usted siente esa necesidad, indáguese para no atesorar años de dudas. Feliz resto de viernes y buen fin de semana para todos. Andrés Candela. Gracias, Candela, por hacer la introducción y la presentación de Félix Torán. Félix, creo que es un poco obvio, pero necesario partir con lo siguiente, porque un doctor en ingeniería, un hombre que viene de la ciencia, de lo exacto, ¿cómo llega y cómo termina metido al asunto de la espiritualidad? Aunque usted, en la conversación con Andrés, habla del método científico como estructurante en la espiritualidad, y tal vez uno por ahí podría introducir una respuesta, pero ¿cómo llega a este escenario? Bueno, pues es muy buena pregunta, me la hacen muchas veces y la verdad es que me encanta responderla porque creo que es realmente crucial, es clave, ¿no? De alguna manera no es que a mí la parte científica o la ingeniería, que para mí es una pasión, por supuesto, la ciencia, ¿no? Estudié ciencias físicas, me doctoré en ingeniería, es obvio que me apasiona la ciencia, ¿no? Pero no es que la ciencia me llevara después hacia la espiritualidad, sino que las dos cosas han ido cogidas de la mano y han ido en paralelo, no han ido unidas, ¿no? De alguna manera. Y yo cuando era un niño, se lo contaba a Andrés, tuve una experiencia muy curiosa, ¿no? Porque con 7 años me preguntaba quién soy, fíjate. Y al preguntarme quién soy, pues me surgió una experiencia que yo no supe explicar con palabras, ¿no? Una experiencia que venía a ser como decir, aquel niño que se ve en el espejo no es yo. O sea, yo soy quien tiene esa imagen, pero no soy ese niño del espejo. Eso ahora lo explico así, pero en ese momento yo no sabía ni qué palabras ponerle, pero sabía que había vivido algo que me dejó huella. Me dejó la huella de una búsqueda, me invitó a seguir buscando. Y por supuesto mi primera búsqueda, y el resto de mi vida ha sido así, ha sido la ciencia. Lo que ocurre es que, claro, la ciencia me ha dado muchas respuestas a esa pregunta de quién soy, pues llevarla un poquito más lejos, pero ha llegado un punto en el que, bueno, en el que se cruza una línea en la que la ciencia se termina, ¿no? La ciencia explica el mundo material, pero las respuestas que yo buscaba estaban más allá del plano material. Entonces es ahí donde tuve que entrar en el terreno más espiritual. Y como he dicho, bueno, pues no he dejado nunca de estudiar, de hacer como si fuera otra tesis doctoral en paralelo, ¿no? Pero para mí, para mis adentros, en ese terreno, ¿no? Estudiando muchos senderos, filosofías, sobre todo meditando muchísimo, utilizando todo lo que sé, lo que conozco y lo que experimento dentro, pues para llegar a mis propias revelaciones, ponerlo en palabras sencillas y compartirlo con otras personas, pues para cumplir mi misión, que es despertar conciencias. Y para cumplirla lo que hago es saber más y más para poder compartir más y más, eso es todo. Félix, pues qué honor tenerlo aquí con nosotros. Y Andrés Candela, en su hoja de velocidad, se refiere a un asunto que vemos muy constantemente, y es ese rechazo de quienes se dicen ser muy intelectuales, muy conocedores de otro tipo de lecturas, de literaturas, pues el rechazo al crecimiento personal. Creen que eso es asunto que no vale la pena, de personas débiles. Yo personalmente le digo que para mí ha sido una ayuda y una luz, como su libro, Eres Luz, que en ningún otro lado he encontrado. ¿Qué decirle a esas personas que creen que el crecimiento personal y la espiritualidad es una cosa que no toca con ellos? Bueno, por un lado comprendo, ¿no?, que esto ocurra. Comprendo que ocurre porque, como se dice, por lo menos en España, en todos los oficios se fuma, ¿no? Quiero decir que en todas las cosas hay siempre un lado negativo. Y es cierto que, bueno, incluso en la espiritualidad del crecimiento personal, todo el mundo sabe que han existido y existen personas a los que, bueno, en España le decimos vendehumos, ¿no?, ¿verdad? También. Que típicos charlatanes, que lo que intentan es hacer un negocio y demás. Y claro, son pocos en comparación con los muchos que lo hacen bien, pero lamentablemente pues generan una mala imagen y una desconfianza, ¿no? Pero bueno, sinceramente, yo lo que digo es lo siguiente. En lo que a mí respecta, yo, como le decía a Andrés, yo sé de lo que hablo y hablo de lo que sé. Y de lo que sé, hablo, pero de lo que no sé, me callo y no hablo
o pregunto. Yo no digo ni creo saberlo todo, porque si lo supiera todo sería muy aburrida la vida, ¿verdad? No habría nada nuevo que aprender, pero de lo que sé, lo sé bien y bueno, yo hablo de las cosas que sé y las comparto con los demás. Cuando una persona escucha a alguien que quiere compartir, sabe que esa persona quiere compartir. Y cuando alguien escucha a alguien que quiere vender humo, en realidad también lo sabe, ¿no? Y bueno, la espiritualidad, ¿quién puede decir que la espiritualidad no es necesaria? Quiero decir, si vivimos pensando que lo espiritual no es necesario, entonces significa que somos materialistas extremos. O sea, que pensamos que todo está cerrado al mundo de la materia. Todo empieza y termina en la materia, todo sucede aquí abajo en el mundo material. Y yo respeto a quien quiera pensar así. Pero luego vienen los problemas, vienen las quejas, vienen las insatisfacciones del ser humano. No he conocido a ningún materialista que sea feliz a largo plazo. Puede tener momentos de felicidad, momentos en que cree poseer, tener y demás, pero a largo plazo todo se pone en su sitio y viene la insatisfacción. ¿Dónde está eso que falta para completar esa insatisfacción? Pues más allá de la materia, en la contrapartida espiritual del plano material. Digamos que el plano material en el que vivimos y al que estamos aferrados es un 10% de la realidad, pero detrás de todo lo visible hay una inmensa realidad invisible. Es una pena reducirlo todo a ese 10%, ¿no? Es una pena reducir un árbol solamente a su sombra. La espiritualidad te invita a ver el árbol completo y es ahí donde se encuentra eso que llamamos la felicidad que buscamos tanto. Félix, un gusto saludarlo y un honor tenerlo aquí, como ya lo mencionaban los compañeros, como primer autor de estas temáticas. En uno de sus libros usted plantea que no es posible evolucionar a nivel espiritual si dejamos de lado una parte de la realidad, y es muy interesante poderlo hablar con usted, que precisamente, como ya lo decía Felipe, está tan encaminado en ese mundo de la ciencia, de la ingeniería, pero también en ese tema espiritual. Como nosotros, los que de alguna manera apenas nos estamos interesando por estos temas, debemos de concebir este asunto de la realidad y esos niveles espirituales a los que tal vez quisiéramos llegar. Bueno, yo creo que se podría hacer un símil, ¿no? Por ejemplo, cuando plantamos una semillita, ¿no? La regamos, le ponemos tierra y al final aparece una flor, ¿verdad? Digamos que la flor es la parte visible, es el mundo de las apariencias. Esa es la pequeña parte que vemos ahí fuera. Pero todo lo que hace que esa flor pueda existir, todo lo que le da vida, todo lo que le da realidad, está debajo de la superficie y esa es la parte que no vemos. Si reducimos toda la existencia de esa flor a lo que se ve por encima de la superficie, es una pena, porque nos estamos dejando de lado la parte más grande y realmente la más importante, que es la que le da sostén a esa planta. No se trata de quedarse solamente con la flor, tampoco se trata de reducir toda la realidad solo a lo que hay bajo la superficie, sino que hay que integrar ambas partes. Por eso la espiritualidad lo que nos invita no es a huir del mundo material, ni tampoco a quedarnos en el mundo material, porque eso sería el materialismo. Nos invita a integrar ambas partes. Nos invita a vivir una vida con los pies en el suelo, pero con la cabeza en el cielo. Esa es la gran diferencia. La espiritualidad no sirve para huir de la vida en el mundo material. Sirve para que vivas en la vida material con los pies en el suelo, pero con la cabeza en el cielo. Es decir, que vas a vivir una vida mucho mejor, porque le vas a añadir esa parte que si no te dejas. Esa integración es fundamental y cualquiera, por ejemplo, que haya agarrado alguna vez un tarot, que también hay muchos prejuicios con el tarot, cuando en realidad no debería ser así, pues yo invito a quien tenga la oportunidad de buscar el arcano número 1 de un tarot de Rider-Waite, que son los modernos que hay, y que vea el arcano 1 que se llama el mago. Sale un señor con una mano hacia arriba, otra mano hacia abajo, con la cabeza en el cielo, los pies en el suelo. Es un mediador entre lo superior, el inferior, un mediador entre la supraconsciencia y la subconsciencia a través de la autoconsciencia. Y ese mediador, esa magia, es lo que ocurre cuando un ser humano hace eso, cuando un ser humano vive con la cabeza en el cielo, en contacto con lo espiritual, pero sin dejar de tener los pies en el suelo. Ahí es donde se produce esa magia de la que habla ese mago del tarot. Félix, yo lo saludo desde aquí también, estoy en Londres y desde esta semana he estado mirando sus textos y yo le hago dos preguntas. Su nombre es Félix, ¿es usted un hombre feliz? Y mi segunda pregunta es, ¿cómo llegar al camino de la felicidad desde uno mismo? Sé que no hay una fórmula secreta, pero al menos un camino para empezar a decir, mírese adentro, no sé cómo hacer, porque hoy todo el mundo es triste, aburrido con lo que hace. ¿Cómo ser feliz en la vida?
Bueno, me preguntas si soy feliz y yo respondo, ¿quién no es realmente feliz? Porque la felicidad es algo que todo el mundo tiene en su interior. Quien cree que la felicidad es una nueva condición que hay que crear, entonces esa persona por definición ya está siendo infeliz. En un diario español muy conocido, en una página que me entrevistaron, en La Vanguardia, en La Contra, pues ahí titularon el artículo con una de las palabras que dije, una de las frases, y es: para ser feliz basta con dejar de ser no feliz. Y eso no es ninguna tontería, no es ninguna perogrullada. Es que realmente la felicidad ya está dentro. Nosotros somos felices en esencia, solo que los seres humanos vivimos en un estado de separación de esa felicidad. Trabajamos muy duro para crear razones para separarnos cada vez más de esa felicidad que tenemos dentro. Así que el trabajo que hay que hacer no es un trabajo de crear felicidad, porque eso ya lo tienes dentro. El trabajo que hay que hacer es retornar a esa felicidad que ya tienes dentro, o sea, dejar de ser no feliz cada día un poquito más. Así que ¿somos felices? Claro que somos felices, en esencia, pero lamentablemente nos hemos separado y tenemos que hacer, y eso responde a la segunda pregunta, ¿no?, algo para retornar a esa felicidad. Para hacer ese camino de retorno no debemos buscar la solución donde está el problema, es decir, no hay que buscarlo ahí fuera, en el mundo material. Hay que buscar la solución precisamente en esa contrapartida espiritual. ¿Cómo se mira hacia esa parte espiritual? Pues mirando hacia nuestro interior. ¿Cómo se mira hacia nuestro interior? Desde luego no se hace con el ojo físico, se hace con el ojo del corazón, y ahí es donde entra la meditación. La meditación es la vía que nos va a permitir desconectar de todo lo que nos ata al mundo material, los sentidos, el intelecto, etcétera, y girar nuestra visión hacia el interior y navegar hacia las profundidades del corazón. Es ahí, en ese silencio de la mente, en ese silencio del ruido mental que te intenta atrapar, que te intenta hacerte identificar con sensaciones falsas de separación, que te intenta crear apegos con todo lo que hay en el mundo material, ahí es donde se encuentra verdaderamente la felicidad. Pues consideramos que en esta respuesta, producto de la pregunta de Juan, está esencialmente la tesis y la propuesta de Félix, porque a veces nos quedamos en esas búsquedas espirituales hacia afuera, incluso como intentando ascender, cuando realmente, y es lo que estamos entendiendo Félix, hay que profundizar, hay que ir adentro para encontrarnos a nosotros mismos y desatar todas esas potencialidades y facultades que tenemos. Félix, aquí podríamos quedarnos conversando el resto de la mañana, pero tanto usted como nosotros tenemos compromisos. Pero un asunto final, un hombre que es ingeniero de la Agencia Espacial Europea, ¿a qué horas tiempo para dictar conferencias, para ser orador, para ser motivador, para escribir tantos textos, para tener tanta producción literaria o documental, digámoslo así? ¿De dónde saca tanto tiempo con los compromisos laborales que suponemos debe tener con la agencia? Tengo muchos, y la verdad es que tiempo libre tengo muy poco. Pero bueno, los últimos 25 años, el poco tiempo libre que he tenido lo he sabido aprovechar muy bien, y por supuesto siempre con el apoyo y la comprensión de mi familia, pues lo he dedicado pues a todos estos temas, a intentar cumplir con mi misión, que es la de despertar conciencias, que la intento cumplir con todo lo que hago, tanto lo científico como lo que hago fuera de mi trabajo científico-técnico. Y bueno, es una cuestión de gestionar el tiempo. Es una pregunta que me han hecho muchas veces, me la hicieron durante una conferencia en España, y dije, voy a escribir un libro para responderlo, y como siempre cumplí, por supuesto, salió mi libro El tiempo en tus manos, que tuvo mucho éxito ahí en España, y allí precisamente hablo de que hay dos tipos de tiempo. Uno es el tiempo lineal, el falso tiempo, el tiempo de la física, el tiempo de la psicología, el tiempo de la agenda. Ese tiempo necesita la mente para existir. Si tú anulas todas tus facultades subjetivas, ese tiempo no puede existir. Necesita de la memoria, de la imaginación, de la razón. Sin ellas no existe. Y luego te queda el otro tiempo que hay, el tiempo espiritual, que es el momento presente. En el tiempo lineal puedes encontrar la productividad. En el tiempo espiritual encontrarás la felicidad. Si tú solo te vas al tiempo lineal, puedes acabar siendo demasiado productivo y acabar con estrés. Y como decía Dale Carnegie, del estrés están llenos los hospitales y las tumbas, ¿verdad? Pero si te vas al otro extremo y solo vives en el tiempo espiritual, es como si te retiras a una montaña a meditar de por vida. Es muy respetable, yo lo respeto, pero en este mundo hace falta que la gente que tiene la cabeza en el cielo también ponga los pies en el suelo, porque nos hace falta a la humanidad, ¿no? Hay que servir a la humanidad con eso, como ese mago que decía antes. Así que el equilibrio está entre las dos cosas. Está entre integrar ese tiempo lineal y ese tiempo espiritual, y así lograr ser no solo productivo,
sino también feliz. Digamos que yo he trabajado siempre duramente en buscar ese equilibrio, y desde luego la meditación, como la explico en mis libros, es un fundamento clave para lograrlo. Tiempo hasta para tomarle fotografías a las mascotas, a los animales y publicarlas en las redes sociales. Félix, muy agradecidos. Sabemos de su reconocimiento en España, en Europa, en los Estados Unidos, incluso en algunos países de Centroamérica. Confesamos que en Colombia un poco desconocido, pero nos alegra a nosotros ser quienes abrimos la puerta para este contacto y este conocimiento y toda esta reflexión que usted está generando. Félix, muy honrados, muchas gracias, todos los éxitos, que todo siga bien. Gracias. Gracias de corazón, un abrazo. Un abrazo. Félix Torán, ingeniero, doctor en ingeniería de la Agencia Aeroespacial o Aérea de Europa, y un escritor y un motivador. Y bueno, aquí obtuvimos tremendas enseñanzas, ¿no? La búsqueda es profundizando, es hacia adentro. A veces creemos que el tema de la espiritualidad es capas hacia afuera y hacia arriba. Resulta que es hacia adentro, de acuerdo con lo que nos cuenta Félix. Así es, y que no necesariamente la espiritualidad tiene que ver con religión. Es algo que va muy aparte y que es muy interior, muy de cada uno. Pero además, qué bonito que seamos el primer medio en tener a Félix Torán para Sudamérica. Que de esa manera linda empecemos a conocerlo también como lo conocen. Él es muy popular en esos sitios que hacíamos referencia hace un ratico. No, y muy interesante porque a fin de cuentas la decisión de crecer espiritualmente, de evolucionar, como le llamamos también, es de cada persona. Y poder contar con textos de apoyo, con autores que ya han evolucionado en ese camino, pues es muy interesante y qué bueno tenerlo aquí también en Consejo de Redacción.